Estoy muy feliz porque estamos comenzando el mes de marzo y estamos comenzando también desde el principio una nueva serie. Desde Génesis vamos a estar viendo durante 3 meses los primeros capítulos de Génesis. Vamos a llegar un poco más allá del diluvio. Vamos a estar viendo entonces cada uno de los capítulos de esta serie de Génesis para centrarnos en el poder de Dios, para ver cómo Él trae propósito desde un principio a su creación y qué tiene que hablarnos el día de hoy. Nosotros que nos creemos personas tan modernas, tan civilizadas, tan tal vez alejadas de tiempos remotos, pero eh, yo quiero adelantarles que seguro este mensaje va a tener algo que decir a tu vida. Así que vamos a estar viendo Génesis y obviamente vamos a comenzar por el principio. De hecho, este mensaje, el de hoy, se llama así, en el principio, porque vamos a estar viendo Génesis 1, versículos 1 al capítulo 2, versículo 3. Vamos a estar viendo todo el relato de la creación, de la creación. Y vamos a ver cómo este buen Dios fue el creador de todo. Y en particular, vamos a ver esto, que Dios es el creador, pero no solamente el creador, es el sustentador de todo lo que Él crea. Vamos a ver cómo Él lo hace de la nada, con orden y con propósito. Vamos a ver también el relato completo, que es harto, así que ténganme paciencia, por favor, donde vamos a estar viendo cómo Dios crea y sustenta. Lo mismo que vamos a ver en los primeros versículos, aquí vamos a ver en el relato de cada uno de los días, versículos 3 al 25. Y luego vamos a ver entonces cómo Dios está bendiciendo y disfrutando. Y lo puso así, como un continuo. Bueno, ya les voy a contar por qué. Pero eso vamos a verlo en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Versículos 1 al 3. Así que, bueno, lo primero que quiero decirles antes de pasar de esta imagen y antes de empezar en el texto, es que cuando nos encontramos con el relato Génesis y vemos que es una narrativa, tenemos algunos problemas para enfrentarnos al texto, y tiene que ver con la manera en que nosotros como hombres y mujeres del siglo XXI entendemos un relato. Queremos que tenga algunas características en especial. Queremos que nos entregue muchos detalles, queremos que tenga un carácter científico, queremos que nos hable en nuestras categorías. Pero lo que nosotros tenemos que hacer cuando escuchamos la palabra de Dios no es decir, bueno, voy a tomar el mensaje y lo voy a aplicar a mis categorías, sino que voy a ser humilde y voy a pedirle al Señor que me enseñe cómo es que yo debo entender las cosas. Y vamos a ver en el relato de la creación cómo nos enseña que Dios crea todas las cosas. Vamos a ver cómo lo hace en 6 días. Vamos a ver cómo lo hace con orden, con belleza, con un propósito. Así que los invito a eso y quiero pedirle algunas cosas. Eh, Quiero que si pueden, los valientes, estén con la Biblia abierta o con la pantalla ahí disponible, con lápiz y papel y estén anotando algunas cosas. Por ejemplo, quiero ver si ustedes se animan no les voy a preguntar, pero esto va a ayudar, a ver qué es lo que crea Dios en cada día. También que digan cuál es el orden que hay de por medio y el propósito, que lo puedan anotar ahí. ¿Por qué Dios crea en el fondo? ¿Y qué propósito da a las cosas? Y también quiero pedirles que cuenten cuántas veces aparece la expresión según su género. Que lo tengan presente. Si aparece ahí, le hacen una marquita. ¿Bien? Y eso es para que todos busquen. Si los niños están ahí con sus Biblias, también pueden ir leyendo, anotando o dibujando lo que Dios va haciendo y creando en cada día. Además de eso, el relato va a ser largo, yo voy a ir avanzando y luego, para ayudar a la comprensión, les voy a mostrar un resumen de lo que Dios hace en cada día. Así que no se asusten si no lo tomaron nota. Yo también sé que este es un texto muy conocido, pero sé que va a ser de mucha bendición. Entonces, comencemos. Comencemos. Oye, déjenme minimizar algo acá. Un segundito. Suele pasarme esto porque
La pantalla me quedan unas ventanitas tapando. Bueno, entonces vamos a comenzar con los versículos 1 al 8. Pero voy a hacer la lectura entonces del pasaje. Presten atención, por favor, todos los que estén escuchando, con mucho detalle en cada cosa que esté presente en la lectura. Dice así el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Antes de seguir, quiero mostrarles cómo era aquello que enunciaba como primera división, Dios creó, Dios creador y sustentador, en los versículos 1 y 2. Quiero que podamos ver que en el versículo 1 hay un gran enunciado de lo que va a ser dicho desde el versículo 3 en adelante. El versículo 1 nos dice, como resumen, todo lo que ocurre en el principio, digamos, antes de todas las cosas, vemos que estaba Dios y que Él crea los cielos y la tierra. Y cuando nosotros pensamos en crear, nosotros pensamos en simplemente el hecho de hacer algo, hacer algo. Normalmente como seres humanos, algo con materiales. Están nuestros niños o cuando nosotros estábamos en el colegio, en artes plásticas o artes manuales, no sé cómo le dirán, o tecnología creo que en algún momento le dijeron, juntaban los materiales y uno se ponía a trabajar. Y en mi caso quedaba muy feo, pero bueno, ahí estaba la obra creativa. Pero sabemos que Dios no crea así. La creación de Dios tiene otro carácter, es una creación desde la nada. Lo que detona el acto creativo es la voluntad misma de Dios, el decreto divino, la palabra de Dios, ordenando que las cosas sean de la nada. Dios crea de la nada. Pero hay más cuando nosotros pensamos en el acto creativo de Dios. Cuando nosotros creamos, tenemos cierto nivel de compromiso con las cosas. No sé, de repente puede ser que alguien se haga un chaleco, deje el chaleco, se pone el chaleco y tiene cierto gusto por su chaleco. Pero una vez que el chaleco se rompe, una vez que el chaleco se destiñe o ya no entra por alguna de esas cosas de la pandemia, ya no queda bien, el chaleco es dejado de lado. Pero cuando nosotros entendemos el concepto de la creación, el verbo que aquí aparece en hebreo, es mucho más rico que simplemente decir que Dios crea. Dios no es un Dios que crea las cosas perfectas y luego desaparece. Hay muchas personas que piensan así. Dios creó todas las cosas y se fue. Y lo hacen afirmándose en la idea de que, bueno, si Dios creó todas las cosas perfectamente, debería ser un sistema que funcione independiente. El tema es que Dios no crea las cosas para que sean independientes, sino las crea para estar relacionándose con ellas. Dios crea las cosas para que sean perfectas y reflejen su propio carácter. Y Dios crea las cosas para sostenerlas, para sostenerlas. La idea que aquí tiene el verbo que nos habla de la creación, no solamente nos evoca creatividad, digamos, el poder de crear, mejor dicho, sino también el hecho de que Dios sostiene, sostiene. Dios crea, pero también sostiene. La idea más completa, tal vez no es un poco ajena, pero esa es la manera en que Dios desde un principio hizo todas las cosas. Wow, ese único versículo ya nos habla tanto sobre Dios, sobre su carácter, y nos quedan muchos versículos, muchos versículos. Pero sin duda, el versículo 2 también nos entrega
ideas sobre su creación, pero también sobre el orden y el sustento que trae. Vamos a ver aquí, el versículo 2 dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Se fijan? Aquí se nos dice que estaba la tierra sin orden y vacía. Y lo que hace Dios, que Dios ordena y Dios da propósito. Dios da propósito. Dios crea todas las cosas, pero también las ordena y les entrega un propósito. La creación no es algo desordenado, no es algo aleatorio, es algo que tiene un propósito, una razón para existir, cumple funciones. Y yo sé que muchas veces eso está en nuestro lenguaje. Entendemos, obviamente, que el pasto, la hierba es para que los animales coman, animales que nosotros, con los que nosotros nos alimentamos o con los que se trabaja la tierra. Y ahí hay, obviamente, temas de orden y de propósito. Sin embargo, cuando se explica el tema de la creación, no solamente se despoja a Dios del el derecho obvio de ser llamado el creador, sino que a las criaturas, al eliminar el concepto de Dios, se les quita también su propósito. Y yo no veo la creación, y yo sé que ustedes tampoco, una creación que esté desordenada y sin propósito. No, todo lo contrario. La creación tiene un propósito, la creación tiene un orden. Eh, no tenemos problemas en hablar sobre sistemas. ¿Por qué? Porque Dios crea todas las cosas con orden y con propósito. Y lo que yo quiero hacer ahora es mostrarles, vamos a terminar la lectura completa y luego quiero mostrarles cómo es que Dios hace eso a través de todos los días de la creación. Entonces, vamos a continuar. Hemos leído entonces hasta el segundo día. Vamos a ver qué dice los versículos 9 al 13. Dice, entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco, tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierba que den semilla, hierbas que den semillas y árboles frutales que den frutos sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Algo que quiero que también observen a medida que sigamos leyendo es cómo Dios ordena y luego el relato nos cuenta cómo las cosas suceden. ¿Bien? Versículo 14. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están ya llenas las aguas según su género, toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, sed fecundos y multiplicados, y llenad de las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde, y fue la mañana, el quinto día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género. Fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Y esto es lo que quería mostrarles justamente. Una tabla con un resumen, porque ¿saben qué? Tenemos mucha información aquí. Yo quiero ir avanzando para mostrar algunas cosas muy relevantes sobre la creación. Mi propósito con esto es que ustedes puedan ver claramente en el relato en el creativo esto. Dios creando, Dios ordenando y Dios dando propósito. ¿Bien? Entonces, lo primero que nosotros vemos en el día 1, en el día 1 de la creación, es que Él crea la luz. Crea la luz y la crea eh, simplemente con el poder de su palabra. Luego, ¿qué hace? Él ordena. Y cuando digo ordena, no estoy diciendo que esté dando una orden, sino que está dando estructura, está dando un orden. ¿Qué hace? La luz está ahí para separar luz de las tinieblas. Y el propósito de eso es que haya un día y una noche. Y es interesante porque él, cuando da propósito, llama a las cosas. Llama al, ¿cómo se llama? Al día, día, y a la noche, noche. Luego vemos en el segundo día que él crea la expansión. ¿Y cómo se nos muestra esto? Dios crea la expansión ordenando las aguas. Separa aguas de aguas. Separa las aguas, digamos, líquidas de el agua hacia los cielos. Y llama a las aguas de arriba, de alguna manera, cielos. Y vamos viendo cómo su creación toma un orden, tienen nombre, tienen propósito. Luego, en el día 3, junta agua. Junta todas las aguas de abajo y separa aquello que está seco de las aguas. Y llama a lo seco tierra y llama a lo que está mojado, a las aguas, mares. Y aquí hay algo que debo mostrarles. Este es un ejemplo de cómo el relato bíblico no busca hacer como tener todos los detalles. Todos los detalles. ¿Por qué? Porque no nos habla de ríos, no nos habla de lagos, nos habla sobre tierra y mares. El concepto está claro. Dios está creando ecosistemas, Dios está creando una tierra donde se pueda habitar, donde sus criaturas puedan estar. Y luego, en el mismo tercer día, crea vegetación. Y es la primera vez que se nos relata esta expresión, según su género. Según su género. Entonces, aquí tenemos algo muy especial. Porque normalmente hasta ahora había nombrado cosas. Pero aquí no toman nada nombre. Los animales pero la vegetación es creada. Es creada y es hecha según su género. Esto del género es muy especial, porque aquí se nos dice que están... ¿Me dan un segundito, por favor? Cosas que pasan en vivo. Disculpen, disculpen. Bueno, ahí quedó mi hijo, pero está muy bien cuidado con su mamá. Bueno, tenemos entonces que estas plantas, esta vegetación son creadas de tal manera que es relativo a el beneficio que trae para la creación.
es según su género, y ahí se nos habla sobre que la hierba que da semilla, como grano, y también árbol con fruta que da semilla. Y vemos entonces la preservación de Dios por medio de vegetación que se puede replicar, reproducir. Y les decía, no llama ni ordena nada aquí, simplemente menciona eso. Luego, en el cuarto día se nos menciona grandes luminarias. Se habla de una grande y de una pequeña. Y esta es la forma en que la Biblia se nos menciona sol. Sol se dice así, lumbrera grande. Y luna se dice lumbrera pequeña. Y aparte se nos menciona en la creación de las estrellas. Y tienen el propósito de aparecer unas de día, otras de noche. Y esto nos hace separar la luz de las tinieblas. Miren, Dios tiene un propósito para aquellas luminarias creadas. Iluminar de día y de noche. Y también, en el quinto día, Dios crea los seres del mar y del cielo. Y nuevamente lo hace según su género. Los del mar, los del cielo. Y aquí les da una ordenanza, les da un propósito. Les dice, multiplíquense, multiplíquense. Y entonces la tierra, perdón, el cielo y el mar obedecen y aparecen seres de mar y de cielo, peces y aves múltiples. Y en el sexto día aparecen seres terrestres. Los seres terrestres creados por Dios también son según su género. Y hay un relato ahí de cuáles son. Se nos habla de ganado, de reptiles, de bestias de la tierra. Y nuevamente son estas según su género, pero no hay un llamado a poner nombre ni hay una ordenanza a ellos. Está simplemente eso. Y en el sexto día, al final, cuando todo eso ha sido creado, según su género, en orden para cumplir un propósito, hay una creación muy, muy especial. Muy especial. Yo les pedí, espero que lo hayan hecho, que contaran cuántas veces aparece esa expresión según su género. Si lo hicieron, se van a dar cuenta que aparece 10 veces. 10 veces. Algo importante de cuando uno está escuchando o leyendo una narrativa es prestar atención a las cosas que se repiten. A las cosas que se repiten. ¿Por qué? Porque ahí hay un énfasis. Un énfasis. Toda la creación ha estado ordenada para enfocarse en lo que vamos a ver ahora. La creación de un ser muy especial. El hombre. El hombre. Que no es hecho según su género, sino que es la única criatura en todo el orden creado que es hecho a imagen de Dios. Imagen de Dios. Y eso implica muchas cosas. Implica muchas cosas. Pero en especial se enfoca en la ordenanza que Dios le da, que es ejercer dominio. Ejercer dominio. El hombre, por ser hecho imagen de Dios, el hombre es el representante, es como el administrador, el mayordomo de toda la creación. Es el representante de Dios. No solamente él está hecho a imagen de Dios, en el sentido de que sus características tienen que ver con muchas de aquellos atributos divinos, aquellos que son comunicados a nosotros, pero también por el hecho de el hombre llena, con su creación, llena la tierra con la imagen de Dios, la imagen de Dios. En un sentido, cuando Dios manda ¿cómo se llama? Al pueblo de Israel a no hacer imágenes, es porque él ya había escogido al hombre para que fuera su imagen. El hombre es la imagen de Dios y el pueblo de Israel, más adelante, tendría que vivir santamente como un pueblo santo escogido por Dios para mostrar la imagen de Dios. Pero que el hombre, antes de la caída, antes del pecado, él estaba ahí para llenar la tierra con la imagen de Dios, para bendecir, cuidar la tierra. Y vemos aquí eh, algunas ordenanzas que derivan de la misma creación del hombre, pero eso lo voy a dejar para un poquito después.
Luego en el séptimo día, nosotros vemos que Dios termina su trabajo, el acto creativo de Dios termina y Dios bendice a la tierra, bendice a la creación, bendice todo lo que hizo, toda la obra de sus manos. Es buena toda la orden de sus manos, cumple sus propósitos. Y luego de eso, nosotros vemos que descansa. Y eso es increíble. En el séptimo día Dios descansó, ya nada más trabaja. ¿Y saben qué? Normalmente cuando nosotros pensamos en Dios, no pensamos en un Dios que descansa, sino en un Dios que trabaja. Jesús lo dice, Isaías 40 lo dice, Dios está trabajando, Dios está activo. Yo les dije, Dios no solo crea, Dios también preserva, cuida, sostiene. Pero aquí nos destaca el hecho de que Dios descansa. Dios disfruta de la obra de sus manos, de estar agradado con aquello que él hizo. Y quiere que su creación sea vibrante y disfrute de vivir en armonía con él. Esto es realmente algo paradisíaco, perfecto. La relación de Dios en armonía con su creación, Ya vamos a hablar más sobre el hombre la próxima semana y la subsiguiente sobre la caída y el pecado. Pero aquí hay cosas importantes sobre quién es Dios que yo quiero que nosotros tengamos súper presentes. ¿Qué debemos aprender entonces de este pasaje, de la lectura de los días de la creación? Quiero que tengamos en mente algunas aplicaciones. Primero, que Dios es creador y que, como ya dije en un principio, Dios crea con orden y propósito. Él es el que sostiene. Él no es ajeno a la creación. Entonces, cualquier idea nuestra sobre Dios creando y estando apartado, no importándole aquellas cosas que suceden en la tierra, debemos considerar nuevamente la forma en que vemos eso, la forma en que sentimos que Dios está en relación a nosotros, como que Él fuera ajeno, como que no le importara y como si tampoco tuviera cabida en aquellas cosas que son de nuestra vida, ¿no? Porque Dios es creador, Él es sustentador y Él crea las cosas con un orden y un propósito. Entonces, algunas cosas que derivan de aquí. Una que me parece importante, no la más relevante, pero me parece importante para nuestros días. Tiene que ver que nosotros debemos estar comprometidos con una visión de la creación y de su preservación, que tienen que declarar la gran verdad de que Dios es creador y sustentador. Nosotros, todos los que somos hijos de Dios por la obra de Cristo, tenemos que estar conscientes de esto. Dios es creador, Dios es sostenedor. Y nosotros vamos a cumplir con aquellas cosas que Dios nos manda a hacer. Dios nos manda a cuidar de la creación. Y vamos a hacerlo, pero hay aquí algunos peligros. Un peligro que suele pasar con algunas personas es que cuando piensan en la creación, se asustan. Miren cómo está el calentamiento global. El mundo se está desquebrajando. Si no hacemos algo ahora, este mundo se va a perder. Yo sé que eso es más fuerte en las generaciones más nuevas. Así que si tú eres joven, por favor, presta atención a esto. Esta visión no tiene que ser la de Greenpeace. Y voy a ser bien claro de esa manera porque esta idea de el mundo se está perdiendo y se está destruyendo y si no hacemos nosotros algo, esto va a colapsar. No tenemos que dejar que las películas sobre esto que llaman futuros distópicos o post-apocalípticas nos llenen la cabeza de que ese es el peligro que viene para todos. Es verdad que hay que cuidar la creación, es verdad que hemos sido como humanidad muy irresponsables, pero nosotros no estamos por sobre el dominio de Dios sobre la creación. Todo lo contrario, recordando entonces que Él está presente, pongámonos serios y seamos maduros en la manera en que nosotros vemos el cuidado de la creación. Otras personas tienen una visión
más como basado no en el hecho de que debemos sustentar, sino como sojuzgar, como que nosotros tenemos pleno derecho por sobre toda la creación y por lo tanto podemos dominarla y la podemos usar a nuestro antojo. Y nosotros tuviéramos, si la humanidad completa tuviera su alegría en la voluntad de Dios, claro que sería eso cierto, en nuestro antojo, pero no en el egoísmo de nuestro ser y en una humanidad caída y afectada por el pecado. Nosotros tendemos a ver las cosas de una manera eh, como dominar de mala forma. Así que si tu tendencia es esa, a decir, no, no importa, no, las cosas están aquí para que nosotros las usemos, que también está presente en nuestra cultura, ojo, ojo, el Señor nos llama a recordar que nosotros debemos tener un compromiso con la visión de Él como creador y sustentador, lo que implica no solamente dominar la tierra, sino que cuidarla bien. Entonces, no vamos a ser ni, eh, ni, ni ¿cómo se llama? Personas que abusan de la creación, ni tampoco que la consideramos más importante que nosotros y la enaltecemos y, ¿cómo se llama? Y nos atemorizamos. Nuestra confianza tiene que estar en la verdad de que Dios es creador y sustentador de todo. Entonces, la manera en que reciclamos y cuidamos las cosas, la manera en que disfrutamos de la creación, tiene que traer eso a nuestra mente y tienen que reflejar eso también a los demás. Así que debemos recordar que orden, propósito y sustento también dice mucho sobre nosotros. No solamente en esta aplicación, también en el hecho de que una de las cosas que más están presentes en nuestra cultura, eh, una de las cosas más importantes o más presentes en la forma de pensar de la gente tiene que ver con una idea que a veces no está muy meditada, pero está ahí, que es la de la autodeterminación. Yo determino quién soy, yo determino cómo vivo, qué cosas hago y quién seré en el futuro. Y lo primero que a la mayoría le debe surgir con esto es el tema de la identidad de género. Y claro, tenemos temas para hablar aquí. El relato nos habla de Dios creando al hombre y a la mujer, según, ¿cómo se llama? Eh, la voluntad de Dios entonces, tenemos a un hombre y a una mujer. Por lo tanto, tenemos definido que no hay múltiples géneros o que haya un género fluido que alguien pueda escoger en una etapa de su vida de un género u otro, o una indefinición. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el ser hombre o ser mujer es algo que a nosotros como seres humanos creados por Dios nos trae un propósito, no solamente un orden, también un propósito. Hay algo que está ligado a nuestra identidad, a nuestra identidad. Eso sería correctamente entender identidad de género, no como se nos enseña en las universidades actualmente o incluso en los colegios. No, es Dios siendo quien define. El tema es que nosotros creemos que el hombre define todas las cosas, que el hombre es la medida de todas las cosas, pero no, es Dios. Dios es la medida de todas las cosas. Dios es el creador y Dios sabe cuál es el propósito para todas las cosas. Así que sí, esa es. Y probablemente muchos de ustedes estaban diciendo, sí, sí, obviamente, ideología de género. La gente que cree en esas cosas, ellos creen en la autodeterminación, pero no yo. La verdad es que la mayoría de nosotros caemos muchas veces en esto de la autodeterminación cuando nos centramos en satisfacernos a nosotros mismos, en, digamos, un hedonismo práctico, en buscar satisfacer cada cosa que tenemos y buscar nuestra propia alegría. Porque cuando decimos eso, en el fondo estamos diciendo, Dios no es creador, o Dios no nos hizo en orden, o Dios no nos dio un propósito. Porque si recordáramos que Dios es creador, pero también sostenedor, sustentador, y que al sustentar Él da orden y propósito, entonces nos daríamos cuenta que Él tiene algo que decir sobre aquello que realmente es nuestra alegría o nuestro propósito para vivir. Y por lo tanto, no deberíamos pensar en nosotros
como aquellos que tienen el primer compromiso de ir detrás de nuestros sueños. Pero nuestra sociedad nos grita que hagamos eso. Padres, ¿qué le dicen a sus hijos? ¿Por qué tienen que estudiar? ¿Qué deben estudiar? ¿Por qué escoges un trabajo? Hombre o mujer que estás escuchando esto. ¿Por qué escoges un trabajo? ¿Cómo escoges una pareja para estar junto con ella? ¿Piensas en el matrimonio o no? Ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos saber aquello que nos hace bien. Queremos saber aquello que nos da propósito. Pero es un propósito que está basado en nosotros mismos. Y no, eso es olvidar que Dios es el creador y que Él sabe. Por lo tanto, un paso de fe y de compromiso con esta verdad que vemos en las Escrituras de Dios creador es decir, bueno, Señor, tú sabes lo que es mejor para mí. Yo tengo que tener presente esto. Yo sé que lo he pensado muchas veces, puede ser que lo hayas hecho, pero tienes que decirle al Señor, quiero que me ayudes a entender la, el abanico de cosas que me abre el entender que tú eres mi creador y mi sustentador, que tú me creaste con un orden y un propósito. De manera general, solo para alumbrar algunas cosas, para propósitos, Dios en la creación nos da tres mandatos, uno que llamamos cultural, otro que llamamos social y otro espiritual. El cultural está ligado a el hecho de sojuzgar todas las cosas, de tener control y dominio sobre los animales y toda la creación. Yo les decía en esta diapositiva que a la vegetación ni a los seres terrestres no llama ni ordena Dios. Pero es interesante cómo Dios llama al hombre a ponerle nombre a los animales y cómo llama al hombre también a cuidar del jardín. Es porque nosotros tenemos el propósito de hacer una cultura que refleje esta gran verdad de que Dios reina, de que Dios sostiene y que Dios cuida. Así que arte, ciencias, la forma en que el hombre investiga, la forma en que el hombre disfruta, productos varios, programas de televisión, todo lo que se te puede imaginar, en realidad debe tener el propósito de mostrar una sociedad que tiene a Dios en el centro. Les adelanto que cuando veamos el capítulo 4 vamos a ver cómo el hombre, como tiene estos tres mandatos tan metidos en el pecho, intenta vivirlos, pero lo hace de una manera que deja a Dios de lado. El otro es social, cuando vemos que Dios nos manda a llenar la tierra. Y esta es la forma en que vivimos en sociedad, nos relacionamos. Somos hechos a imagen de Dios. Dios se relaciona consigo mismo en perfección y nos crea a nosotros como seres que se relacionan eh, con sus pares, con nuestros pares. Estamos hablando aquí de relaciones horizontales con otros hombres y mujeres. Y en la forma en que nosotros vivimos nuestras relaciones, ya sea de parejas, familiares, de trabajo, tiene que ser también recordando esta gran verdad. Yo no soy quien determino mi propósito ni mi orden, es mi creador que lo hace. Así que debemos tener eso presente. Y la última, y la más obvia y de la que deriva todo, es la espiritual, el hecho de que estamos en relación con Él. Él nos crea su imagen para que nos relacionemos de manera especial con Él. Especial. Y eso es algo que nosotros debemos buscar y que va a alimentar todas las otras maneras o expresiones de obedecer el mandato creativo de Dios, creacional de Dios. Por último, lo más importante. Por último, lo más importante. Dios tiene un propósito aún mayor. Dios tiene un propósito aún más grande que nosotros vemos en toda la creación. Cuando nosotros vemos lo que dice Efesios 1, versículo 10, nos damos cuenta que el propósito de Dios con todo lo creado es uno, como uno principal, reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en Cristo. Cuando vemos lo que dice Colosenses 1, 15 al 20, entendemos que Cristo es Dios creando y Dios sustentando la creación. Y vemos que
En Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, Él estaba desde el principio. Y por Él fueron estas todas las cosas. Lo mismo que nos dice Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios es creador, Dios es sustentador, perdón, Cristo es creador, sustentador, y también Cristo es heredero de todo. Por lo tanto, por lo tanto, ¿cómo es que nosotros, cristianos, vamos a entender el hecho de que Dios es creador, que Dios crea, Dios sostiene y lo hace con un orden y un propósito? Bueno, la manera en que nosotros vamos a hacer eso es teniendo a Cristo en el centro, entendiendo que Dios reúne todas las cosas en Cristo y que las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Cristo es el centro, Cristo es el propósito final de todas las cosas. Por lo tanto, nosotros, criaturas de Dios, hijos de Dios, debemos vivir para Cristo. Vamos a entender ¿cómo se llama? Nuestro llamado a vivir en una cultura, en crear cultura, nuestro llamado a vivir en sociedad y nuestro llamado a servir a Dios, entendiendo que eso es por medio de Jesucristo. Jesucristo. Vamos a entender entonces que Él es el que sostiene todo, que cuando pensamos en la creación y vemos que la creación gime, lo que está esperando es el día de la redención de los escogidos de Dios, como dice Romanos 8, que va a ser el día que Cristo vuelva. ¿Quieres ser alguien que cuida la creación? Bueno, tómate muy en serio quién es Jesucristo. Es también el Señor, entonces, quien va a definir quiénes somos. Es Cristo que nos enseña a ser hombres y mujeres verdaderamente. Es en Él en que encontramos la verdadera masculinidad. Es en Él en que entendemos la verdadera feminidad. Es en Él en que vemos los propósitos para el ser humano. En Jesucristo, nuestro Señor. Así que, amigos, ¿qué debemos recordar? Bueno, Dios es creador y sustentador de todas las cosas. Y Dios las crea y las sostiene hasta el día de hoy. Y lo hizo todo por medio de Jesucristo. Cristo es el centro y Cristo nos va a enseñar a vivir vidas que realmente glorifican al Padre y que viven recordando esta verdad, Dios creador y sustentador. Los invito a que oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este relato que nos enseña tanto sobre tu carácter, que nos enseña tanto sobre tu amor, tanto sobre tu belleza, esplendor y poder. Gracias, Señor, porque eres un Dios creador. Pero gracias también, Señor, porque eres un Dios que sostiene, que crea las cosas con un orden y con un propósito. Gracias, Señor, porque eso significa que yo no vivo por azar aquí, ni nadie de los que está escuchando vive por azar. Todos tenemos un propósito para vivir, tenemos una definición de quiénes somos. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a esa definición de quiénes somos, a, esa, eh, a ese propósito. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que viven en esta tu creación, obedeciéndote a ti, sobre todas las cosas, y teniendo disfrute y descanso en ti. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que esto es por medio de Jesucristo, solo por medio de Él. Te pedimos, Padre, que así como los cielos cuentan la gloria de Dios, nosotros podamos también contar la gloria de tu Hijo, el Salvador, para que más personas puedan entender, salir de la mentira de una vida que parece desordenada y vacía, y pasar a tener una vida que se centra en tus propósitos. Lo pedimos, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.